El trabajo de los... Creo que está en peligro. Que la gente venga y nos dé su opinión, crear un diálogo en el que hablemos un poco de lo que pensamos. Tienes que transmitir todas las palabras con la intención, punto medio de equilibrio que es muy bonito. Y luego cuando estás ahí, es como el zen, ¿no? Es quedarte ahí en ese estado como de semitrance, de tirar millas. O sea, fue así todo el resto del libro. La película se estrenó en cines con Carrie Fisher diciendo Mark en vez de... Sí, y que a veces hay... A veces no tiene claro nadie qué es lo que hay que hacer. Y creo que el siguiente cambio de paradigma es la inteligencia artificial. Hay que vigilar que los derechos de los trabajadores, sobre todo en un medio artístico como es esto, no se vean comprometidos, pero es imparable. Y a lo mejor por temas de propiedad intelectual y de pundonor artístico y profesional, igual tú prefieres que una IA transforme tu voz con tu timbre en ese idioma. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Conciencia y Estrategia. Como os dijimos, lo que pretendemos es crear unas charlas, hablar con compañeros, amigos o gente que se dedica a esta profesión y hablar con ellos de sus experiencias, de todo lo que pueden aportar, de qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo introducir también el tema de la IA, que es lo que nosotros creemos que es importante hablar también en este momento. Y más desde Innova Voice, que como sabéis, y os explicamos en el primer episodio, estamos proponiendo una manera de hacer. Y hoy tenemos, para este segundo episodio, partiendo de la base de que yo, como entrevistador, no soy el loco de la colina ni el loco del rellano de la casa, o sea, para nada, o sea, no tengo ni idea de cómo hacer esto, estoy empezando hoy. Hemos querido traer a un amigo, compañero y alguien que me va a ayudar mucho porque yo solo no voy a poder sacar nada, que es Octavi Pujadas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por venir. Te voy a ayudar a fastidiarte. También lo sabíamos esto, que lo iba a hacer, sí, también. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por a vosotros colaborar con nosotros en esto y en otras cosas, como ya diremos después, pero en esto que es estos podcasts, estas charlas que queremos hablar, que queremos empezar, ¿no? Para nosotros es importante que la gente venga y nos dé su opinión. Las pistolas que te están apuntando para que digas que todo lo hacemos muy bien, no les hagas caso, tú puedes decir lo que quieras. Sé que son de fogueo. Son todas de fogueo. Bueno, lo que queremos con estas charlas es crear un diálogo en el que hablemos un poco de lo que pensamos sobre bueno, cómo está el negocio, cómo está todo el mundo sonoro y de la IA, que es lo importante, que como os explicamos en el primer capítulo, nosotros hemos propuesto una manera que no tiene que ser la única, pero creemos que es importante que la hablemos y la comentemos. Entonces, esto tiene truco. Yo conozco un poco las ideas de Octavi, con lo cual hoy no me va a dar mucha caña, aunque igual sí, no me va a dar mucha cera, pero igual sí, pero siempre tenemos aquí lo que queremos hacer es abrir la posibilidad de que cada uno explique lo que cree y cuáles son los miedos también, porque yo también los tengo sobre la IA, ¿no? Pero vamos a empezar un poquito por el principio, hablando un poco de Octavi y aunque te conocen perfectamente, tienes no sé cuántos millones de seguidores en Instagram y en otras redes y llevas muchísimos años trabajando como actor y haciendo tema de locuciones también. Explícanos un poco cómo empiezas en esto de la actuación. Pues empecé en esto por casualidad. Yo estudié medicina, entonces terminé la carrera y entre terminar la carrera y hacer el examen MIR para acceder a la especialidad, que es hay un año de más o menos entre medio, empecé a hacer trabajitos de imagen, de fotografía, de publicidad y una productora que me había pasado varios castings de publi les encajaba para un papel en una serie que era Happy House, estamos hablando del año 99, me pillaron y ahí empecé. Estuve 7 meses rodando, después se terminó la serie y yo me quedé en esta especie de limbo, pues que a veces nos quedamos los actores, ¿no? Cuando no tenemos trabajo, pero yo no tenía ni contactos, ni representante, ni nada. Seguí trabajando, me fui fuera, estaba en Atenas, llevaba 2 meses en Atenas trabajando y haciendo castings por ahí y tal. Me llamaron de Madrid, de Boca a Boca Producciones, para hacer el casting de Al salir de clase y ahí ya fue cuando me reenganché y ya no me bajé del tren.
Y la medicina la apartaste. La medicina la parte sí, sí. A ver, me gustaba, pero esto es más divertido. Y además ahora volver sería un Cristo de Sí. Y mancha menos también, ¿no? Mancha, La medicina sí, tiene ahí un sí, sí. problema. Bueno, Bueno, sí, depende. bueno, sí. Depende cómo. Es igual, no tenemos horario protegido, podemos explicar lo que nos dé la gana, Sí, o sea sí, que sí, no hay problema. Es más divertido, eso sí. Vale. Y entonces, ¿y en el mundo sonoro, en el mundo que sea locuciones, doblaje, audiolibros, En todo el esto? mundo sonoro, a ver, había hecho alguna cosita, lo típico que nos pasa a veces a los actores, ¿no? De doblarte a ti mismo y tal. Y en una de estas, hará ya como 5 o 6 años, para una telemovie que era para la Forta, hicimos pues nada, una telemovie que se rodó en castellano, pero entonces para TV3 había que hacerlo en catalán. Y claro, yo soy catalán y me fui a doblar a mí mismo a una escuela de doblaje. El profesor me dijo el director del doblaje, que era el dueño de la escuela, me dijo que sí me gustaría probar. Y ahí empecé a tomar clases de doblaje. Y un poquito ya más tarde, pues creo que era en plena pandemia. O sí, era en pandemia, fue cuando empecé con los audiolibros. Uh-huh. Empecé con un primer intento, que fue Fortunata y Jacinta, que es un libro súper complicado. Y fue como probé un día y le dije, mira David, yo esto no lo veo, Y dijo, vale, no pasa nada. Y ya el siguiente, que fue el primero que hice entero, fueron no sé cuántas sesiones, porque era un libraco de 600 y pico páginas, que era Varsovia, de Carlos Sisi. Uh-huh. Y me lo pasé muy bien, porque además es una historia en la que aparecen muchos personajes que se han escapado de un manicomio, que además también viajan en el tiempo, y llega un momento en que tú llevas igual 80, 90, 120 páginas leídas, y al técnico era decirle, perdona, que ahora se tiran un capítulo hablando con un soldado alemán en alemán. Pues venga, pues vamos a ver lo que cuela y tal, y todo el rato buscando. O sea, ese libro fue como un bautismo tremendo para empezar con los audiolibros. Hay una cosa que yo creo que la gente no es consciente, que muchas veces nos lo hemos encontrado nosotros en el estudio, que es, tienes una buena voz, estupendo, haz audiolibros. Bueno, no solo eso. ¿Sabes leer? Es un principio. Sí. Pero no es solo eso. Me gusta leer, fantástico, porque vas a leer mucho, pero es un principio. Se va adquiriendo como todo en la vida, ¿no? Sí, se va adquiriendo una técnica, un hacer, todo son oficios al final, ¿no? Yo creo que hay que respetar los oficios siempre. Yo, por ejemplo, me he dedicado mucho a lo que son anuncios, documentales, audiolibros y demás, pero no a doblaje de personajes. Uh-huh. Porque cuando empecé en su momento, luego yo empecé a principios de los 90 en Barcelona, y entonces se puso una tremenda huelga allí. Bueno, sí, que fue cuando se fue a Galicia, a Madrid, ¿no? Unos problemas ahí tremendos. Yo me alejé de aquello y no me dediqué a aprender todo lo que es la sincronía, los personajes, y es un oficio que hay que aprender. Si ahora tuviera que empezar de cero a hacer solo personajes, a mí mismo es diferente, pero a otros personajes hay que respetar lo que cuesta hacer las cosas, ¿no? Muchas veces la gente se lo salta, dicen, pues yo voy y ya está. No, no es solo eso. Se te puede dar bien de entrada y tener facilidad, pero se tiene que trabajar, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente cada medio artístico tiene su técnica y hay que aprenderla. Evidentemente tiene que haber un talento, unas condiciones innatas, pero con el tema voz es muy importante porque no hay nada que distraiga de la voz. O sea, si tú eres un actor que pasa mucho, que tienes una dicción regulera, pues igual si eres guapo o si transmites bien a cámara tal, pues esto se puede ir. Tienes varias patas para sostener el banco, ¿no? Pero en el tema de trabajo con voz hay una y ya está. Y la gente cuando escucha tu trabajo, está muy focalizada en lo que has hecho y poco margen de error tienes. Yo me he dado cuenta, a veces lo he disfrutado mucho porque, y vas teniendo hijos, como tu caso también, que es como si le explicaras un cuento a adultos. Sí. ¿No? Porque en el fondo les está explicando un libro, es como un cuento, pero adultos, no tiene por qué ser pornográfico, quiero decir, no es que sea contenido para adultos, sino que lo está explicando, pero tienes que tener esa misma intención, ¿no? De hacerte llegar
la historia de lo que te está explicando el autor. Así es, así es. Yo creo que el mundo de los audiolibros y de la narración o las audioficciones, lo primero es, de lo que decías, creo que lo más importante es que te guste leer y que hayas leído mucho. Sí. Que hayas leído mucho. Sí. O sea, aunque te hayan obligado, que hayas leído seguro. mucho. Eso es básico. Porque luego te das cuenta de que cuando lo verbalizas y lo dices, para encontrar el ritmo perfecto y tal, tienes que estar leyendo por adelantado mientras ya estás articulando, y esto, ostras, parece que no, pero tiene su qué, porque además cuando uno lee para sí mismo, muchas veces igual pasas por encima de un 20, un 30, un 40% de las palabras porque te quedas con el concepto, pero aquí tienes que transmitir todas las palabras con la intención, con el propósito con el que están escritas, ¿no? Y a cierto ritmo no te puedes acelerar, pero tiene que ser entretenido, tienes que interpretar, pero tampoco tiene que ser algo que tus florituras distraigan al oyente de lo que estás haciendo. O sea, es encontrar un punto medio de equilibrio que es muy bonito. Y luego cuando estás ahí, es como el zen, ¿no? Es quedarte ahí en ese estado como de semitrance, de tirar millas, tirar millas. Y esto te habrá pasado, porque hay diferentes estudios, diferentes tipos de trabajo y diferentes métodos de trabajo. Hay gente que trabaja muy bien, sí, gente que no tan bien, o al menos para el gusto personal de cada uno. Sí, Igual a otros se les da muy bien. Pero hay estudios que... Yo recuerdo un actor maravilloso con una voz increíble en Barcelona. Estos así, que son tremendas. ¿Quién era? No puedes decir. No te lo diré porque, vale. porque él es muy, 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 muy comedido siempre con sus palabras, con lo cual no voy a decir yo. Pero dijo, es que claro, es que yo los audiolibros lo fui a probar a un sitio y había un chico que hacía de director y me estaba cortando cada 3 minutos. A un tío que lleva 30 años trabajando en el teatro y que se ha hecho monólogos de recitar Ramón Llull. Ya. ¿En serio le vas a parar cada 10 minutos para decirle cómo decir una frase? Hay una cosa de esas de decir... Yo he tenido la suerte de dirigir a Langa o dirigir a Buixaderas y a otros más. Yo le voy a decir a Langa cómo decir las cosas, o a Buixaderas cómo decir... No, le das opciones. Sí. Dices, hostia, ¿y si esto, para jugar, para probar, saben cómo hacerlo? Sí. ¿Tú has tenido alguna experiencia extraña en algún estudio? Experiencias extrañas. En positivo o en negativo, ¿eh? No quiero que critiques a nadie. No. En experiencias extrañas. A ver, bueno, tengo que decir que alguna vez, o sea, hay estudios que son lo que tú decías, que trabajan mejor o peor, que son como más precisos, ¿no? Y por ejemplo, cuando estaba en Relats con vosotros, un día vino este señor, vino Raúl de aquí y lo dejó todo tan preciso que claro, yo estaba haciendo un audiolibro y cuando decía una F, la fricativa, o sea, sonaba el micrófono y entonces me pasé todo el resto del libro ya con Javi, con el técnico, ya... Al final es como un automatismo que vas generando, ¿no? Pero claro, cuando venía, pues ahora el personaje va a comer unas fresas y iba así, o sea, fue así todo el resto del libro y salió bien porque además, claro, estaba todo impecable a nivel técnico, o sea, tan impecable que mis Fs pues rascaban un poquito y así lo terminamos. Sí. Hay esos libros que tienen 18.000 millones de palabras en otro idioma y que no avanzan, lo que tú decías en alemán, ¿no? Que es tremendo. Sí, y que a veces hay... A veces no tiene claro nadie qué es lo que hay que hacer. Ya. Sí. No tienen claro nadie qué hay que hacer, porque yo creo que era haciendo Frankenstein que había muchos nombres, claro, habían nombres suizos, que era, este nombre suizo es la Suiza francesa. ¿De qué cantón, claro, no? Exactamente. Esto como se dice. Y este personaje es inglés, ¿cómo lo dice? Claro, pero el nombre es alemán. Entonces se llegan a estos puntos, estos bloqueos que dices, es que no sé cómo tiramos millas y ya está. Y luego también hace mucha gracia cuando... Hace gracia. O sea, que eso también es de haber leído mucho y tal. Cuando llegas y dices, hay algo que está mal en el libro. Cuando hay ya no solo erratas, sino alguna preposición mal puesta o algo, pasa muy poco. Pasa poco, pero pasa. Pero pasa. Bueno, a mí me ha pasado también porque hemos hecho libros de autoedición. Y al hacer los libros de autoedición faltaba el editor. Claro.
que se Hace hace una que se hace revisión, revisión, tal y tal. Y entonces hemos editado libros en directo mientras estábamos grabando directamente. Sí. O leísmos o laísmos también a veces que se escapan del editor. Esto pasa tal. y esto pasa en todos los medios. Pero pasa y es normal también. Porque claro, si tienes un libro tal, hay no sé qué autor era, un autor español que se gastaba parte del avance que le pone, que no sé cómo se llama. Sí, del adelanto. Del adelanto, exacto. En pagar otra revisión más. Ya. Otro par de ojos. Otro par de ojos ajenos. para que no pasaran estas cosas. Hombre, pero esto pasa y pasará siempre. Claro. Bueno, la primera versión de La Guerra de las Galaxias que se estrenó en Estados Unidos, la del 77, en el momento en que se han cargado la Estrella de la Muerte, aterriza el X-Wing de Luke Skywalker y van a recibirlo, la película se estrenó en cines con Carrie Fisher diciendo Mark en vez de Luke. Se le pasó a todo el mundo. Le pasó a todo el mundo. Luego ya lo corrigieron en nuevas copias y tal, pero se estrenó así. O sea que si pasa en Star Wars, puede pasar en todos sitios. Y ahora vamos a la pregunta. Venga. ¿Puede pasar eso con la IA? ¿Puede pasar eso con la IA? Yo creo que con la IA, evidentemente, deben haber. No lo sé, no soy experto en IA, pero deben haber errores, pero yo creo que son más conceptuales, ¿no? Errores interpretativos. No lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que seguramente cada vez pasará menos. Pero a mí lo que me haría mucha gracia es una IA ya lo suficientemente inteligente y respondona para negarse a hacer el capítulo como está escrito, para leer un audiolibro, porque digan, no, esto es una mierda y esto no lo hago. Esto está mal escrito. ¿Esto quién lo ha escrito? Mi programación me prohíbe, ¿no? Mi programación me prohíbe leer estas cosas. Esto yo no lo firmo. Bueno, hablando de la IA, tú has trabajado con IA, estás también con Innova, hemos hecho cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo lo ves? No de experiencia personal, sino... ¿Cómo ves esto en nuestro mundo? Porque claro, si nos podemos hablar de la IA en todas las aplicaciones que puede haber, no acabamos nunca. Sí, y seguramente no sabremos por dónde tirar. Pero en lo que estamos hablando, en nuestro mundo... Hombre, yo creo que iré también de general a concreto. La IA ahora mismo yo creo que supone... La tecnología avanza muchas veces, avanza a un ritmo, ¿no?, que se va acelerando, y luego hay momentos en los que hay cambios de paradigma, ¿no? Yo creo que el último cambio de paradigma fue la democratización de la información para todos, fue Internet, y creo que el siguiente cambio de paradigma es la inteligencia artificial, que yo creo que nadie sabe muy bien a dónde va a llevar. Es un tsunami ante el cual hay que, pues, si estás muy cerca y te puede arrasar, tienes que buscar altura para que no lo haga. Pero bueno, también puede llevar agua a zonas donde no las había, ¿no? Creo que todos los cambios tan profundos suponen una crisis y una oportunidad. Y es lo que sí que es completamente ilusorio es intentar frenarla. Creo que hay que registrar, hay que regularla, hay que vigilar que los derechos de los trabajadores, sobre todo en un medio artístico como es esto, no se vean comprometidos, pero es imparable, completamente imparable. Lo que hay que hacer no deja de ser una herramienta, y como todas las herramientas hay que utilizarla bien. Con un cuchillo te pueden apuñalar, pero también es un cuchillo el bisturí con el que te operan. Y la IA no es más que eso. Claro, el problema tal vez puede ser en manos de quién está. Sí. ¿No? O quién está detrás de esas manos. Nosotros, como tú sabes y como explicábamos, nosotros lo que pretendemos, o la manera que hemos propuesto, que no tiene por qué ser la mejor, pero es la que por ahora se nos ha ocurrido más sensata dentro de lo que es nuestro trabajo, porque no dejamos de ser, pues eso, como decíamos en el primer capítulo, pues actores, locutores, técnicos, directores, músico, en el caso de Raúl también. Yo quiero decir lo que lo soy, pero no lo soy. O sea, yo me gusta, pero no. El rascacuerdas, de vez en exacto. Cuando, sí. Molesta a los vecinos un rato y ya está. Todos nosotros lo que intentamos es proponer una postura que sea correcta, o que al menos intente salvaguardar esas posibilidades, ¿no? Pero claro, no todo el mundo lo va a hacer. Yo sigo recibiendo ofertas de trabajo por LinkedIn para entrenar IAs con mi voz. Y yo creo que eso es una de las cosas que debemos intentar evitar. No podemos prohibirlo, no, pero evitar que pase, ¿no? Porque si yo entreno una voz sintética,
esa voz sintética luego a mí no me va a pagar ningún derecho por mi voz. Evidentemente. ¿No? Entonces, lo que intentamos nosotros es utilizar tu voz como Octavi, pero que tú recibas lo que te toca o lo que tú hayas pactado. O sea, a ti te pueden proponer, pero esto es como un libro. O sea, a mí por grabar un libro no me pagan lo mismo que a Jordi Buixaderas. Claro. ¿No? Entonces yo puedo pedir lo mismo, pero igual me dirán, bueno, no, pues si te tengo que pagar lo mismo, se lo pagaré a Jordi. Yo creo que es la solución de compromiso, porque estamos viéndolas venir, ¿no? Pero creo que es una forma muy acertada de proceder, ¿no? El gran riesgo es lo que tú dices, son las voces sintéticas. Es que la gente entrene a voces nuevas con las que, pues, nos van a quitar el trabajo a todos, y esto es lo que no tiene que ser. Entonces, el tema del clonado de las voces creo que es una alternativa muy válida y muy buena. Evidentemente va a reestructurar el mercado y la forma de trabajo. Va a haber gente, pues, que por desgracia pille, o habrán trabajos que igual pierdan importancia o tengan menos trabajo, pero luego también abrirá otras nuevas oportunidades. En épocas de cambios siempre hay gente que sale beneficiada y sale perjudicada. Lo que no puede ser es que todo el mundo esté perjudicado, que es lo que pasará con las voces de síntesis. Claro, es que el problema es cuando el volumen de perjudicado y el volumen de beneficiado es tan desigual como todos perjudicados y el propietario de OpenAI beneficiado. O el de Amazon. Sí. Claro, esa pirámide tan salvaje no puede ser. ¿Qué pasó? Hay ese ejemplo tan claro que pasó con Kodak al principio de la era digital de la fotografía y que le ofrecieron a Kodak desarrollar el tema de la fotografía digital. Se negó en rotundo. Dijo, esto es una tontería. Ya. Y ahí están. Sí. Ahí están, ¿no? Sí, el mundo de la tecnología deja muchos cadáveres por el camino, muchos a una velocidad muy grande. Pero yo creo que los principales cadáveres que deja, me lo estoy inventando porque no tengo datos para refrendarlo, pero me da la sensación de que los principales cadáveres que deja son los que sencillamente se ponen en contra. Sí. Sin dar una opción. Sí. Sin dar una opción de utilizarla de otra manera o de aprovecharla o de mejorarla, o de hacer que eso no repercuta en negativo en la gente. Sencillamente ponerte en contra te va a pasar por encima. Es imposible. Mira, un poco pasa en el audiovisual, pasa un poquito lo mismo. En el momento en que salió el vídeo VHS se decía que iba a ser la muerte de los cines y tal. No lo fue. Ahora quizá estamos en un momento en el que el sistema de distribución de las películas sí que está afectando de manera significativa al sistema de distribución, ¿no? Es verdad que con las plataformas y tal, las plataformas cada vez se produce y se produce más porque funcionan, pero también la tecnología lleva a que cada vez tengamos televisores y equipos de sonido más grandes en nuestras casas que no sustituyen a la pantalla de cine, pero que cada vez se le aproximan más. Sí, pero... Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, en el modelo audiovisual, creo que el mayor perjudicado es la sala de cine. Pero yo aquí voy a decir por supuesto, eso es evidente, ¿no? Pero aquí voy a decir algo que no tiene por qué tener ninguna importancia, pero lo voy a decir. ¿Qué es? Creo que el gran problema del cine no son ni las plataformas, ni el VHS, ni el vídeo, ni los DVDs. Son los directivos de los grandes estudios. Gente que no le interesa para nada el cine. Ya. Gente que se dedica... O sea, Marvel, ¿qué ha hecho? Destrozar el universo Marvel. ¿Cómo? A base de repetirse y exprimir. ¿Qué está haciendo Disney con Star Wars? Destrozar el universo Star Wars. Aparte ¿por qué? Porque no son creadores lo que hay detrás. Sí. Son ejecutivos. Pero sí que es cierto que en ese sentido, claro, antes hablábamos de Terminator, película maravillosa, la 2, maravillosa. También es cierto de que hubo un tiempo largo entre estas películas, o sea, hubo un tiempo para hacer las cosas bien. A nivel de laboral, que Marvel haga 25 películas del universo Marvel y Vengadores no está mal, está dando trabajo a mucha gente, aunque luego el resultado sea malo, pero a nivel laboral está beneficiando más que si hicieran una película cada 3 años. Por supuesto. Que hagan 5 películas al año. Que luego sean bodrios, eso ya es otra cuestión. Pero el tema es que los grandes creadores, o sea, ahora no se podría producir una película como El Cazador. Sí.
ya costó en su momento. Y de hecho no ganaron mucho dinero. Porque Blade Runner, por ejemplo, que nos fascina, se pegaron una hostia bastante importante. De todas formas, yo creo que eso es complicado decirlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, tienes de este año Megalópolis. Sí. O sea, siempre creo que estas comparaciones en tiempo y tal, hay que tomarlas con pinzas porque siempre nos faltan 10 años de perspectiva. 10, 15, 20 años de perspectiva. Y no sé con quién lo hablaba también el otro día en una entrevista. El 90, siendo, creo, realista, no pesimista, el 95% de la producción audiovisual, musical y tal es mediocre, cuando no basura directamente. Lo que pasa es que de la música de hace 20, 30, 40 años nos quedamos con lo bueno. Y nos olvidamos completamente de lo malo. La gente que dice en los 80 la música, si te pongo la lista de bodrios que había en los 80, que no se podían soportar de música. Y seguramente ahora con lo que dices de Marvel y del sistema de producción ahora que puede haber en plataformas, pues seguramente diremos, ahora mismo podemos estar diciendo: el catálogo de Netflix está lleno de cosas que no valen un duro y que son de relleno. Pero dentro van saliendo joyas, dentro de 20 años te acordarás de, pues sin ir más lejos, de Adolescence. Por ejemplo. Claro. ¿Y tú crees que realmente que está en peligro el trabajo de los dobladores y de los locutores por la IA? El trabajo de los... ¿Cómo lo sientes tú? El trabajo de los... creo que está en peligro. Creo que está en peligro porque, por ejemplo, en el audiovisual, el trabajo de actor de teatro es algo que es insustituible porque realmente se basa en la experiencia imperfecta de una persona de carne y hueso diciendo el texto de una manera y mañana diciéndola ligeramente, y no tiene sentido de existir sin esa sensación de que el espectador está conectado con un actor en un escenario compartiendo un momento único. Eso que se está haciendo ahí no se va a volver a hacer nunca más, nunca será igual. En el cine la inteligencia artificial, la tecnología puede sustituir, pero el cine se sustenta muchísimo en el Star System. O sea, la gente no va a ver una película de un Tom Cruise generado por ordenador, la gente va a ver a Tom Cruise. Y la gente conoce porque se ha creado el hype durante la preproducción y tal de que Tom Cruise hace sus escenas de acción y tal. Y entonces... Claro, hay un... Ríete de la crisis de los 40. Exactamente, con este hombre. O sea, 60 crisis, de... Pero la gente va a ver... O sea, hay un público para cine de animación, evidentemente, que cada vez es mayor, porque cada vez el cine de animación... Hacía muchos años que el cine de animación está a la par o por encima de la mayoría del cine que se hace. Pues ya podemos hablar desde Disney, siempre ha hecho cosas de muchísima calidad, pero ya entra Pixar, está Studio Ghibli, hay lo que se hace, los de Wallace and Gromit, todo, o sea, se hace cosas de animación muy bestias, pero siempre ha sido para un público un poquito más específico de ese tipo de cine, ¿no? Entonces, yo creo que al actor de verdad muy difícilmente le va a sustituir. Igual lo que sí que va a fastidiar mucho en el audiovisual es el tema de las figuraciones. Es muy posible que... Ya, eso es uno de los problemas de la huelga que hubo el año pasado en Estados Unidos. Exacto. Los figurantes, ahí lo que hace falta es una unión sindical y de trabajo fuerte. Y una regulación. Exactamente, y lo que volvemos antes a lo de regularlo. Y con el tema de la voz, siempre habrá quien quiera oír a Ramón Langar narrando un libro o a tal actor. Pero, claro, a veces... Igual puedes no querer reconocer la voz con la que estás escuchando el libro. Entonces ahí una inteligencia artificial, una voz sintetizada puede tener su espacio. Y en el tema de los actores de doblaje, ahí entramos en algo ya que roza ya la filosofía de esta profesión, ¿no? Porque tú imagínate, tú eres Brad Pitt, eres George Clooney y tú haces una película. Y esa película se vende por todo el mundo y se va a doblar a 50 idiomas, y a lo mejor por temas de propiedad intelectual y de pundonor artístico y profesional, igual tú prefieres que una IA transforme tu voz con tu timbre en ese idioma, en el idioma... Yo no lo sé, si fuera mi caso, yo no lo tendría claro. Hombre, por un lado sería, le estoy fastidiando el trabajo a un actor de doblaje de ese país. Pero por otro lado sería, mi voz es mi voz, ¿sabes? Yeah. Así que si la tecnología diera la oportunidad de
que tú, espectador, puedes oír mi voz original en tu idioma, no tengo claro cuál podría ser el justificante para no hacerlo así. Bueno, luego estaría ejemplos como el de Clint Eastwood, que preferiría siempre que su voz fuera como la de Constantino Romero, ¿no? Bueno, sí, claro. Y George Lucas se lo quería llevar. Y George Lucas se lo quería llevar para hacer Darth Vader también. Claro. Cuando lo escuchó, sí. O Zac Efron, que cuando se estrenaron las escenas de High School Musical aquí, en España, claro, se escuchó y dijo, pero ¿esta es mi voz? ¿En España se puede cambiar? Y ha sido mi voz en todas las películas, en High School Musical 3 creo que fue, la rueda de prensa. Claro, estas cosas pasan. Bueno, también hay esa cosa de que esto también se podría hablar horas y horas, y tampoco vamos a estar horas y horas sobre eso, pero el doblaje tiene un tipo de timbre, el doblaje aquí, no conozco el doblaje en otros países, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo me he escuchado a mí, por ejemplo, en La Promesa, que la última serie que he hecho, que sale en Italia, uh-huh, me he escuchado la voz y digo, uy, pues el timbre se parece bastante. Sí. Pronuncia italiano bastante mejor que yo, pero... Venga, va, que te siga teniendo, que lo haga él. Pero el timbre se parece bastante, ¿no? Pero aquí hay una manera de hacer doblaje, una manera que viene de esa escuela que había en Barcelona en los años 60, creo, o 50, no sé cuándo fue que empezaron, pero esos grandes doblajes, ¿no? Como los de Ben-Hur, hay una película que siempre pongo yo de ejemplo de escuchar un doblaje maravilloso, que es La Huella. Sí. Tú la puedes ver en versión original con Laurence Olivier y Michael Caine, que es increíble, pero escuchas el doblaje en castellano y es alucinante también. En esos años 50, 60, 70 incluso, el doblaje que estaban, yo qué sé, Arsène Coursellas, estos grandísimos dobladores, actores de doblaje, perdón, que bueno, yo creo que era... Pero daba una sonoridad a las películas que luego tú la veías en versión original y decías, uy, qué raro, pero nos habíamos acostumbrado a esa sonoridad, claro, a esa manera de hablar, a esa manera de proyectar, a ese sonido de sala que retumbaba por todas partes, que no se parecía en nada al sonido directo que había allí, ¿no? Entonces, claro, lo que es preocupante, y estas cosas que decían, que cuando empezaron a pasar las películas en Netflix, los creadores decían, no quiero ni que la recorten ni que la gente la vea 1,5. Bueno, no le puedes decir a la gente que haga lo que le dé la gana. Ya. No des la opción. Si no quieres que la gente la vea 1,5, no pongas la opción en la aplicación. Entonces lo que querían era que no se pusiera la opción, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las voces? Dices, no, yo quiero una voz humana. Uh-huh. No, pero es clonada, ya, pero es humana. Sí. Claro, no pongas la opción, evidentemente, pero no le vas a poder decir, si está la opción, no le puedes decir a la gente no lo hagas, ¿no? Uh-huh. De ahí que yo creo que la legislación, no el intentar que la gente utilice voces reales, no se van a ahorrar dinero porque la voz sintética es gratuita, no es gratuita porque todo lo va a tener que pagar, porque todo tiene un precio, pero es lo que decíamos de la pirámide, o estás dando trabajo a la gente o se va todo a un vértice de pirámide, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendríamos que intentar evitar. En todos los sentidos, porque nos podemos hablar también de los alquileres, nos podemos hablar tal, es que al final todo va así, en unos vértices muy pronunciados que yo creo Pero sí que es cierto que evidentemente vivimos una sociedad en que las cosas cada vez avanzan para mejor o para peor a más velocidad, pero es que lo de la tecnología y en concreto la inteligencia artificial es absurdo. O sea, la velocidad de crecimiento es tremenda, entonces hay que ponerse muy rápido las pilas a nivel legislativo para proteger los derechos tanto de los que pueden ser sustituidos como de los usuarios finales, ¿eh? Claro. Hay que para que no nos pille el toro, porque es que si vamos tarde ya no habrá vuelta atrás. No, la legislación europea que se propone para 2026 intenta englobarlo todo. Lo que pasa es que lo engloba todo. No estamos hablando solo de propiedad intelectual o de propiedad de voz, tal. Estamos hablando de todo lo que puede llegar a hacer la IA, con lo cual de ahí que se haya hecho con 2 años de 2 años y pico vista para que la gente se vaya adaptando, ¿no? Pero bueno, esto es un tema muy complejo, pero que yo creo que es interesante porque está ahí. Sí. No lo podemos evitar. Sí. Está aquí. Lo tenemos aquí. Está aquí, ahí detrás, ¿no? Ahí detrás. Y bueno, más cosas.
¿Hay proyectos con IA que tengas por delante o proyectos sin IA de ti mismo? Pero tengo proyectos, en un escenario. Tengo proyectos completos, lo más analógicos posibles. Tengo proyectos de teatro, claro. Estoy ahora mismo con una función en Barcelona con la que vendremos a Madrid en verano, que se llama ¿Me entiendes o te lo explico? Y luego después la empalmo también con otra función en Barcelona que es Por delante y por detrás. Qué ruina de función, creo que ¿Qué se ruina de llama función? aquí. Sí. ¿O Noises Off en inglés? Noises Off, sí. Que es un clásico de la comedia, el vodevil. Paldaban y Paldarrera. Paldaban y Paldarrera, sí. Será el 40º aniversario en Barcelona. Sí, la primera vez que se hizo fue el 85. Sí, así que ahí estamos. De momento, analógico total, que estoy muy feliz, pero bueno, abrazando las nuevas tecnologías porque bien usadas nos pueden poner las cosas más fáciles y aunque sea para ver lo que se viene, que creo que hay que estar muy al tanto y muy alerta de todo lo que va surgiendo. Y yo creo que hay una cosa que no podemos decir sí si me forro, no si no me forro. Uh-huh. Yo creo que es sí si está bien hecho, sí. No si no está bien hecho, porque claro, lo de forrarse o no forrarse, ¿de qué depende? Sí, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí. Yo creo que el que esté bien hecho no significa que te vayas a forrar, significa que sea decente o que esté intentando serlo. Uh-huh. Que se consiga es diferente, ¿no? Pero vamos, nadie se va a retirar por utilizar la IA. Pero es una manera de hacer trabajo. Sí, también, sí. ¿no? Hombre, algunos sí, ¿eh? Los que han creado, los que se están... Bueno, los que han creado... Hay gente que se está forrando con la IA, sí. Por supuesto. O simplemente haciendo vídeos que yo flipo, claro, con las cosas que se están haciendo. Yo es como se me escapa mucho la tecnología. Me gusta mucho usarla y soy muy usuario. Pero como hablábamos, ¿no? Si a mí me dijeran, si viajáramos al pasado y me dijeran, ¿y esto cómo lo hacían? Pues no tengo ni idea, no te puedo demostrar que soy del futuro porque no sé cómo se hace nada de todo esto. ¿Sabes? Soy un analfabeto de mi tiempo. Analfabeto de mi tiempo, mucho. Bueno, pues muchas gracias por ser mi conejillo de Indias, porque es la primera vez que hago algo así. Y siempre soy tu conejillo, ya lo sabes. Bueno, esto lo cortaré. No sé cómo se hace, pero lo cortaré. Gracias por venir, gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí y bueno, y a vosotros al próximo episodio, que seguro que será muy interesante. No os puedo decir ahora cuál será, pero seguro que será muy interesante. Y no es que nos lo quiera decir por aquí de mantener la tensión. Es que no lo sé. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.